Me dice Adané en estos momentos, me dice en un mensaje de texto vía WhatsApp, se ve que diariamente la traición aquí en Querétaro sucede porque dejaron el partido en manos de un escuincle, de un jovenzuelo tonto, que da entrada a todas esas agendas LGTBI, agendas gay, por ser lo políticamente correcto, ¿sí? O sea, lo que el mundo dicta, lo que la panza dicta, lo que los órganos sexuales dictan, lo que dictan las hormonas desconchinfladas, lo que dictan las neuronas dañadas de multitud de personas que piensan que se puede equiparar el matrimonio sacramental entre un hombre y una mujer con una unión de cualquier otro tipo. Dice además que desprestigian al partido, sí, desprestigian al Partido Acción Nacional con su comportamiento, y lo peor es que se puede imaginar. Imagínese, pues, cuando la cabeza está podrida, ¿qué podemos hacer los subordinados? Por eso decidí separarme no del partido de ellos, sino de sus intereses, del poder y de su lucha por el poder, mientras que me sigo dedicando a velar por la defensa de la vida, de la familia, de la libre expresión y de la libertad en su más amplio y profundo sentido. Libertad que consiste en obedecer la voluntad del Señor, de Dios. Hasta aquí Adané, y enseguida paso a platicarles sobre un documento que me resulta sumamente interesante, apasionante, que se llama ¿Por qué no respetar la ignorancia de las personas atrevidamente incultas, pero que precisamente por esa temeridad se atreven a opinar de cualquier cosa? Bien, voy a dar alguna forma de lectura a este documento, pero al mismo tiempo que lo iré leyendo, iré haciendo algunos comentarios, aclarando que este documento es de un autor anónimo. No se sabe quién lo escribió. Nada más quiero decir que está en un blogspot que se va a publicar también en mi Facebook, en mi YouTube, para que todos los que quieran conocer el documento original puedan tener acceso a él. Este autor anónimo nos dice lo siguiente. Muchos me preguntan, ¿por qué no respeto los pensamientos, ideas y opiniones de las personas? De todas las personas. Bueno, yo digo esto, parafraseando este documento. Sí, yo respeto a las personas de modo incondicional, pero no tengo por qué respetar la opinión, a el supuesto conocimiento falso de un niño, por ejemplo, que diga que 2 por 2 son 3 o 3.99. No tengo por qué respetar la opinión absurda, esquizofrénica, paranoide de una persona que dice y lo sostiene y además tiene una página web y ha logrado capturar en el planeta como a 15 millones de incautos que sostienen que la Tierra es plana y que la NASA nos ha estado engañando desde 1958. Sí, respeto a esa persona. Conozco muchísimas en diferentes ciudades, posiblemente las más necias, las más tercas, incluso sacerdotes de la Iglesia Católica, ensotanados, que sostienen que la iglesia que la tierra es plana, y no solo, que está sostenida por 4 columnas, como lo dice la Biblia. Bueno, pues dejémoslos con sus fantasías y con sus absolutamente no respetables opiniones. Aclaro, la persona, repito, siempre es respetable, mas no sus opiniones absurdas, esquizoides, paranoicas, fantasiosas, mitómanas o simplemente, como ahora me ocupo de la diputada Elsa Adané, políticamente correctas, porque ser políticamente correcto es traicionar el bien honesto, es traicionar la verdad, es traicionar la belleza, es traicionar la unidad con el prójimo y con Dios, es pues convertirse en un simple Judas. Por supuesto, Judas fue políticamente correcto al querer lo que los poderosos políticos de su época querían, asesinar a Cristo, crucificarlo. Fue posiblemente más correcto todavía que el mismo Judas
Pilatos al lavarse las manos, y la multitud fue políticamente correcta al exigir la liberación de Barrabás y no la de Jesús. Bien, entonces me declaro absolutamente enemigo, con un gran desprecio, ¿sí? Absoluto desprecio a cualquier opinión que no esté sustentada por la lógica, la razón, la inteligencia, la fe, la ciencia y sobre todo la revelación. Es cierto, muchas personas dicen que hay que justificar a cualquier opinión, no a cualquier persona, a cualquier opinión, y dicen que como Dios es misericordioso y Dios no se fija en el exterior, sino en el interior, en el corazón del hombre, yo no necesito saber todos los dogmas católicos para saber que estás mal, pues eres muy prejuicioso. Estás muy acostumbrado a que las personas hagan lo que tú digas. Y eso, Juan Bosco, está muy mal. Eso, Adané, Elsa Adané, está muy mal. Debes respetar a todas las personas. Sí, de acuerdo, a todas las personas, pero, repito, no a todas las opiniones. De cada 100 opiniones, probablemente 99.9% sean solamente una verdad subjetiva, es decir, una verdad que solo habita, que solo existe en la mente de las personas. Y aunque esta opinión pudiera ser de buena fe, no lo niego, de cualquier manera habría que ver qué tanta energía, qué tanto tiempo, qué tanta honestidad han dedicado a la investigación. Pues yo estoy seguro que estas personas que se le tiran a la yugular a mi admirada diputada Elsa Adané no han investigado nada sobre el sacrosanto derecho a la vida, sobre el sacrosanto derecho a que cada hijo tenga un papá y una mamá, y tampoco han investigado nada sobre el hecho contundente de que el matrimonio no es solamente un contrato civil, es ante todo un sacramento instituido por el mismísimo Cristo, al decir, no separe el hombre lo que Dios ha unido. Bueno, voy a responder a esta estúpida, idiota, oligofrénica opinión de que hay que dejar que cualquier persona diga lo que quiera y respetar siempre, diga lo que diga y haga lo que haga, aunque sea contra la ley natural. En primer lugar, ¿cómo una persona que ignora el tema puede hacer un juicio de descalificación sobre alguien que sí sabe sobre el tema y que sí sabe sobre lo que está hablando? Es como ir con un médico que tiene la especialidad de neurología y nos diagnostica Alzheimer, o a un familiar, pero como nosotros, a pesar de la realidad y de las verdades contundentes que nos demuestra el médico y que lo sustenta con pruebas electroencefalográficas y de otras, nosotros, tal como bestias irracionales, por eso, perdón que insista, la inmensa mayoría de mis interlocutores en YouTube y en Facebook, ni modo, son chairos, porque ¿qué significa chairo? Chairo significa persona que cree saber pero no sabe y pretende saber. Por supuesto, tenemos el chairo mayor, que desecha las opiniones científicas y bien sustentadas de los fifís, solo por ser fifís, de los estudiosos, de los científicos, de los técnicos, de los académicos, de los especialistas en cualquier materia. ¿Por qué? Porque él tiene otros datos. ¿Cómo respetar esa opinión de una persona que, además de que no sabe hablar, de que podríamos meter un comercial de cuando menos 5 y hasta 10 segundos entre una frase y otra, entre un enunciado y otra, hoy, por ejemplo, se atreve a contradecir a las calificadoras internacionales y dice que como él tiene otros datos, México va requete bien. Eso no se puede respetar, aunque el señor Manuel Andrés López Obrador, en su calidad de ser humano, de persona humana, pues sí, como tal, sea respetable. Pero sus opiniones son dignas de tirarse a la basura o de colocarse en tercera dimensión en un museo del terror para la risa y el solaz de las próximas generaciones, de aquí a que venga Cristo por la noche del día del juicio final. Bueno, pues volviendo al ejemplo,
le decimos al médico que no, que él está mal, que yo me siento bien, que yo no necesito conocer ni de medicina, ni de mucho menos de neurología, para saber que tú, doctor, con tu diagnóstico de Alzheimer, estás totalmente equivocado. A ese tipo de comentarios, ¿sí? Tú, médico, no sabes nada, eres un burro, eres un bueno para nada, y todavía me quieres cobrar 2,000 pesos de consulta, y además se tuve que pagar 5,000 pesos del electroencefalograma. ¡Qué barbaridad! Eres un ratero. Y simplemente, como yo me siento bien y como la que dice que está mal, que es mi esposa, también está loca. ¿Cómo se llama todo esto? Se llama argumento ad hominem, que traducido del latín significa argumento contra la persona, argumento contra el hombre, contra el ser humano. Y se esgrime cuando uno no está de acuerdo con algo de lo que expresa la otra persona y de una manera absurda intento atacar a la persona en lugar de debatir inteligentemente su argumento. Mi argumento, perdón. En segundo lugar, la mayoría de las personas que discuten conmigo y que no aceptan la verdad que les enseño, dicen que ellos leen la Biblia. Hoy discutí con una persona que me dijo, oye Juan Bosco, faltan exactamente 4 años para el fin del mundo y para que aparezca el anticristo. Ah, caray, pues yo le dije, ¿y en qué te basas? No, pues es que he leído muchas veces la Biblia. Y yo le contesté, pues fíjate que leer muchas veces la Biblia no te da ninguna autoridad moral porque tú no eres el Papa ni eres infalible. Y lo que dice Cristo, que es el único al que yo le creo, acerca del fin del mundo y de la venida de Él por segunda ocasión, a juzgar a vivos y muertos, como lo dice el credo, Él dijo, ni mi Padre, solo mi Padre, perdón, que está en el cielo, solo mi Padre que está en los cielos conoce el día y la hora de mi regreso. Ah, no, pero este señor se enojó y entonces me dijo, ¿y tú qué autoridad tienes? Y le contesté, bueno, pues mira, yo he estudiado a nivel profesional, en el más alto nivel académico, 5 materias desde los 6 años, gracias a la maravillosa familia que me tocó y a los maravillosos, geniales y extraordinarios amigos que tuvo mi familia, como don José Vasconcelos, don José Fuentes Mares, don Alfonso Junco, don Carlos Alvear Acevedo, en fin, la lista sería larguísima. Gracias a eso, mis conocimientos en el área psicológica, en el área teológica, filosófica, histórica y pedagógica son muy superiores a los tuyos. Dime cuál es tu nivel o tu especialidad profesional. Ah, y me contestó, pues soy algo así como físico nuclear. Magnífico, te felicito. Y además me dijo, tengo mi empresa. Maravilloso. Dime, ¿qué autoridad te da como físico nuclear para opinar sobre que el fin del mundo estará ocurriendo exactamente en el verano del 2023? O sea, dentro de 4 años. Así como también, pongo otro ejemplo patético, ¿qué autoridad tiene el señor Malo y todo su gabinete para decir que me canso ganso, la refinería Dos Bocas se construirá a un costo de 8,000 millones de dólares, no importa que cueste el doble, y que dentro de 3 años se inaugurada, cuando el pronóstico de los que sí saben, de los técnicos, yo no soy un técnico, hago mía la opinión de los que sí saben, o mejor dicho, hago mío el conocimiento de los que sí saben, no estará lista esa refinería si es que se termina antes de 8 años, cuando menos. Además, para cuando esté lista, el uso de las gasolinas que va a producir esa refinería prácticamente estará en absoluta decadencia y en un enorme aumento en los automóviles para las energías eléctricas y de algún otro tipo que por ahí seguramente surgirá. Así que las personas que discuten conmigo y no aceptan la verdad de lo que les digo, aunque lean la Biblia y aunque hablen de un Dios misericordioso, que es cierto, no ve el color de la piel, ni el estatus social, ni mucho menos religión, porque Dios es Padre de todos, es cierto, pero eso, aunque Dios sea misericordioso, eso no quiere decir que pueden decir cualquier barbaridad. El que el señor Malo sea el presidente de la República no quiere decir
que por cierto, no es mi presidente, no es mi presidente. A ver quién lo reconoce como tal, aparte de los 30 millones de analfabestias que votaron por él. En ninguna parte de la Biblia, y voy a citar un argumento bíblico, enseña o dice que Dios respeta todas las religiones. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios quiere que haya multitud de religiones o nos mande respetar los pensamientos cerrados y equivocados de los herejes, paganos y de los que no son cristianos. ¿Cómo voy a respetar yo el que 1,000 millones de habitantes de la India, tal vez menos, 800, 500 millones, no lo sé, piensen todavía en el siglo XXI que las vacas son sagradas porque adentro hay un pariente y que todavía un maquinista blanco de religión protestante o católica o simplemente ateo tenga que detener el trenecito porque una vaca está echada en la vía del tren. ¿Cómo puedo yo respetar eso? Definitivamente no es respetable esa creencia y esa religión no es respetable porque además, debo aclararlo, no es religión. Es una creencia y como creencia es única y exclusivamente algo subjetivo que existe en el interior, en la mente de la persona y se llama verdad moral o verdad subjetiva y que dista una infinidad, absolutamente una infinidad de lo que es la verdad objetiva o verdad ontológica que es única y que solamente es la que ha sido revelada por Dios a lo largo de la historia, desde los profetas del Antiguo Testamento, pero desde luego en la piedra fundamental que es Pedro y el papado de ya casi 2000 años y la tradición de la Iglesia Católica. Así que San Pablo, cito a San Pablo, donde anatematiza a los que predican el Evangelio de Cristo de forma diferente al que la Iglesia siempre ha enseñado o predicado. Me maravillo, me asusto, me aterro, dice San Pablo, cómo así de tan ligeramente abandonáis lo que os llamó a la gracia de Jesucristo para seguir otro evangelio. Mas no es que haya otro evangelio, dice San Pablo, sino que hay algunos que os traen alborotados y quieren trastornar el evangelio único de Cristo nuestro Señor. Pero aun cuando nosotros mismos, yo mismo, o un ángel del cielo, si fuese posible, os predicase un evangelio diferente del que nosotros hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Yo hago mía esa expresión. Así que sea maldita toda persona, no por mí, sea maldita por Dios, será maldita por Dios, aunque yo haga oración por ella, si sostiene de buena fe o de mala fe, no lo sé. La inmensa mayoría de las personas que sostienen, como dice San Pablo, un evangelio diferente al que él anunció, os lo ha dicho ya y os lo repito. Cualquiera que os anunciare un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Ahora les ruego por favor a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pronto cambiará su nombre gracias a la iniciativa del Pejelopostle, que demande a San Pablo por crímenes de odio o a mí por manifestar un crimen de odio al simplemente leer la epístola de un santo, la epístola Gálatas, primero, la primera epístola a los Gálatas, versículos del 6 al 9. Sigo citando a San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles y nos relata que de la misma iglesia se levantan hombres voraces que se llevarán con herejías. ¿Cuáles herejías? Pues todas las que hoy estamos combatiendo los que me siguen. Una de ellas, por supuesto, hombro con hombro, esta hermosa, inteligente y valiente diputada Elsa Dané. ¿Cuáles son esas herejías? Nada más voy a citar 4 o 5. Modernismo, postmodernismo, protestantismo en toda su 500,000 de denominaciones, masonería, indiferentismo, ignorancia culpable e invencible. Y aquí en estos momentos me viene a la memoria lo que está siendo una noticia
arrolladora, una especie de tsunami informático, una especie de tsunami noticioso, y es la detención de Naasón, el primer ministro, papa, o premier, o presidente, o como se le quiera llamar, o gran jefe pluma echada, o gran jefe toro echado, o pluma blanca, de la iglesia, más bien secta, la luz del mundo. Bueno, pues fue pescado por las autoridades norteamericanas en el estado de California, porque como lo dice su valiente fiscal, no vamos a permitir que en nuestro estado se cometan este tipo de delitos, 26 delitos, todos en el ámbito de la sexualidad desgobernada, que ahora Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Moctezuma, Barragán, y desde luego el malo, que no se atrevió a opinar sobre el tema, nos quieren imponer. Porque sé que después de mi partida, dice San Pablo, os han de asaltar lobos voraces, masonería, ateísmo, luz del mundo, etcétera, que destrozarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que sembrarán doctrinas perversas, con el fin de atraerse a sí mismos discípulos. Esto lo dice San Pablo en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, versículos 29 y 30. Acúsenlo de crimen de odio por haberlo admitido, por haberlo advertido. ¿Y a quién se refería? Pues se refería a Arrio, a Juliano el Apóstata, a Lutero, a Zwinglio, a Calvino, al fundador de la secta de los mormones, al fundador de la secta de los santos de los últimos días, y a cualquiera persona que se atreva a pensar que la iglesia verdadera es cualquiera otra que no sea la fundada por nuestro Señor Jesucristo en la persona de Pedro, en el año 33 de nuestra era. Y continuando todavía con este tiro de hombre, con este misil que es San Pablo, por inspiración divina, en su primera epístola a los Corintios, nos relata que las falsas creencias, ahora mal llamadas religiones del mundo, no son seguidoras del Dios omnipotente. ¿Por qué? Porque son seguidoras y adoradoras del demonio o de demonios, por lo cual ni las debemos respetar, ni mucho menos ser tolerantes. El verdadero católico, lo digo con todas sus letras, es intolerante con el error. Podemos ser tan tolerantes con las personas que incluso demos la vida por ellos. Santa Juana de Arco muere orando por sus verdugos. Santo Tomás Moro, el gran canciller de Inglaterra, también muere pidiendo por su verdugo y por el mismísimo rey Enrique VIII, que lo había mandado decapitar. Entonces no se trata de odiar al enemigo, se trata de ser intolerante con la intromisión de ideas, mitos, ideologías que solo buscan la perdición de nuestras almas. ¿Sí? Yo estoy dispuesto a dar mi vida por mis adversarios en este combate brutal que no es contra carne y sangre, sino contra espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de nuestras almas. Claro que doy mi vida porque ellos quieran arrepentirse y reconocer su error. ¿Qué dice San Pablo sobre estos hechos? Sobre la intolerancia contra las ideas, mitos, paradigmas, ideologías que, como el mismo Papa Francisco dice, son colonizadoras de la mente y del corazón y del alma, sobre todo de la niñez. Dice, ¿más qué? ¿Digo yo que lo sacrificado a los ídolos haya contraído alguna virtud? ¿O que el ídolo sea verdaderamente alguien? No, sino que las cosas que sacrifican los gentiles o paganos las sacrifican a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que tengáis ninguna sociedad ni por sombra con los demonios. ¿Cómo la tienen hoy? Obviamente estos 4 o 5 o 20 o 50 o tal vez 30 millones de personajes, la mayoría analfabetas, la mayoría iletrados, la mayoría brutalmente incultos, o como lo dijo un famoso cardenal europeo cuando yo tenía 9 años, es gente bautizada, que vive con un estilo neopagano, que han dejado de ser cristianos y que le rinden culto al demonio.
en todas sus manifestaciones, pero principalmente en las 5 idolatrías del mundo posmoderno: el poder, la fama, los honores, los placeres y las riquezas. Continúo con San Pablo. Yo no quiero pues que tengáis ninguna sociedad, ni por sombra con los demonios. No podéis beber así el cáliz del Señor, y a la vez el cáliz de los demonios. No podéis tener parte de la mesa del Señor, y al mismo tiempo parte en la mesa de los demonios. ¿Por ventura queréis despreciar al Señor? Porque si vosotros despreciáis al Señor, Él, en el día del juicio final, no os reconocerá. ¿Somos acaso los humanos más fuertes que el Todopoderoso? Todo me es lícito, pero sí, yo puedo hacer lo que quiera, pero no todo me es conveniente en orden a mi salvación. Dice San Pablo en su epístola 10 a los Corintios, versículos del 19 al 22. Y lo propio escrito por San Pablo está sustentado por las revelaciones que Dios nos da desde el Antiguo Testamento. Quemaréis en el fuego sus ídolos. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 25. Yo soy el Señor Yahvé, este es mi nombre. La gloria mía no la cederé ni la compartiré con otro, ni el honor mío a los vanos simulacros de los ídolos. En Isaías capítulo 42, versículo 8. Yo soy el Señor, y no hay otro Salvador más que yo. Isaías capítulo 43, versículo 11. Muy bien, pues con todo esto queda bien asentado que con base en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, la síntesis con la cual defiendo la postura de El Sadané a favor de la vida y la familia y la libertad de creencia y la libertad de asociación y la libre empresa y el libre mercado y todo lo que hoy se desprecia con el falso nombre de neoliberalismo, porque yo no soy neoliberal ni ultraliberal, simplemente sigo la doctrina social de la Iglesia, cuyo dogma o cuyo principio fundamental, no dogma, es: sobre toda propiedad privada pesa una hipoteca social. Claro. Y otra cosa, todo mundo que tenga una propiedad no tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo necesario. Con estos dos fundamentos de la doctrina social católica, le digo al malo: qué mal estás con tu proceso de comunización, imposición en México de lo que ya sucedió en Venezuela. Nos estás llevando al desastre y a todos nos estás arrastrando, pero te juro, te prometo, que millones de mexicanos que me van a seguir y que van a seguir a la diputada y que van a seguir a Gilberto Lozano y que van a seguir a toda persona de bien que proteste, ya somos muchos millones que te vamos a cerrar el paso, peje lo postre, para que no hagas de México otra Venezuela o algo peor. Hasta la vista.